Hola, en este video aprenderemos a parametrizar y crear beneficios o impuestos laborales que también conocemos como la seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales. En este caso nos vamos a recursos humanos, seguridad social y otros. Y acá, como en el título lo indica, creamos seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales, auxilios, retenciones laborales y otros adicionales. En este módulo nos vamos a encontrar con el listado de elementos que tengamos creados, los podemos editar o podemos crear uno nuevo. En este caso voy a editarlos para ir explicando campo por campo para que entendamos cómo funciona cada uno de esos campos. Entonces voy a editar, por ejemplo, la EPS. Acá en el nombre del beneficio nosotros somos los que le asignamos el nombre que se apegue como tal a la realidad. En este caso sería EPS o salud, con lo que queramos identificar. En este caso viene por defecto con el nombre EPS. Tipo de beneficio, acá vamos a escoger el tipo de beneficio que se ajuste al que estemos creando. Si estamos creando uno nuevo, porque se puede presentar ese escenario, si estamos creando un auxilio, bonos salariales o no salariales. En este caso el tipo de beneficio sería salud. Tipo de valor. Este tipo de valor es muy importante y depende de estos dos campos que tenemos acá: costo de tasa a los empleados y tasa de costo al empleador. ¿Qué significa tipo de valor? Es cómo interpreta el sistema estos dos campos. Si yo acá tengo tipo de valor porcentaje, estos dos campos se asumen como un porcentaje, 4% y 8.5%. Si yo acá pongo valor, estos dos campos se interpretan como campos de tipo moneda. Esto sería 4 pesos y esto sería 4.5 pesos. Entonces, dependiendo del tipo de beneficio que estemos creando, seleccionamos uno u otro. Digamos, por ejemplo, para el auxilio de transporte tendríamos que poner valor, porque no depende de ningún valor porcentual del salario. Simplemente se define en un valor estable, entonces nosotros lo ponemos. Entonces, en este caso lo dejamos en porcentaje. Costo de tasa a los empleados y tasa de costo al empleador es cómo vamos a repartir la deducción digamos, de este concepto. Entonces, costo de tasa a los empleados es cuánto yo lo deduciré al empleado por este concepto de PS, en este caso el 4%. Y tasa de costo al empleador, yo por este concepto cuánto asumo. Hay empresas que pagan el 8.5, o si se nos presenta el caso de que nosotros somos exentos, le ponemos 0. No podemos dejarlo en blanco porque como es un campo obligatorio, el sistema nos lo va a pedir. Entonces, si no aplica para nosotros y estamos exentos, se lo dejamos en 0, que así normalmente estos son los casos más comunes: 4% y 0 para el empleado. En base salarial, va a ser muy importante entender estos dos conceptos para el cálculo de novedades en un futuro, o el cálculo de la nómina, pues de una forma más precisa. Incluir otros beneficios como salario base. El listado que vimos anteriormente de los otros beneficios también los podemos incluir como un salario base. Esto lo vamos a entender más adelante con las cesantías o la prima, que dependen del auxilio de transporte para aumentar su valor. En este caso, otros beneficios no lo usamos para aumentar la EPS. La EPS no depende de estos beneficios, entonces lo podemos dejar en blanco. Y novedades para calcular el salario base. Acá sí va a ser muy importante que nosotros previamente tengamos creados los conceptos de las novedades para asignarlas acá. ¿Qué quiere decir este campo? Voy a crear rápidamente los conceptos o tipos de novedades para explicarlo. Listo, volvamos. Entonces acá, si vemos, se nos carga ya el listado que yo acabo de crear. Ya en otro curso explicamos cómo se crean estos conceptos. Entonces, novedades para calcular el salario base va a decir: si un empleado presenta una novedad de este tipo de horas extra, entonces el sistema calcula cuánto es el salario base
y sobre ese salario base va y calcula el 4%. Pero si él detecta que tiene una novedad para ese periodo por horas extra diurna, él va a sumar ese valor y aumenta también el cálculo. Entonces ese 4% se calcula sobre el salario y sobre las novedades que tenga por este concepto. Entonces nosotros deberíamos ir agregando todos los conceptos que puedan afectar la EPS. Digamos, si yo tengo una licencia remunerada, sé calcular la EPS. Si yo tengo, por ejemplo, una licencia de maternidad, se tiene que seguir calculando la EPS. Si yo tengo vacaciones disfrutadas, se debe seguir calculando la EPS. Si yo tengo horas extra nocturnas y así ir llenando todos los conceptos que nosotros presentemos en nuestra empresa y ajustarlo pues desde este campo, porque digamos que si nuestra empresa no hacen horas extra, pues no ponemos nada que tenga que ver con horas extra, pero sí vamos a tener que incluir estos conceptos. Incluir bonificaciones en salario base, esto quiere decir, si yo cuando esté creando una bonificación, esta bonificación yo la marco como salario base o base, él viene y consulta a todos los beneficios que tengan esta casilla marcada también para aumentar su cálculo. Entonces el 4% también lo daría sobre las bonificaciones que nosotros marquemos como base o prestacionales. Hay conceptos que no van a ir marcados con esto, por ejemplo el auxilio de transporte. Si yo tengo más, si mi salario aumenta, digamos por comisiones, mi auxilio de transporte sigue estando estable. Pago. En pagar a empleados significa si nosotros este porcentaje se lo damos al empleado como tal. En este caso no. Esto es una deducción que nosotros antes le hacemos al empleado, no es un pago. Entonces esto es marcado. Y pagar en estos meses no significa que si se le paga al empleado, sino las fechas que se hace la deducción. Si se le paga, pues se le paga en estos meses. Si esto está desmarcado, son las deducciones que se le hace al empleado o nos hacemos nosotros como empresa si el empleado está exento pues de esta deducción. Esto lo vamos a ver en otro beneficio también para que lo entendamos mejor. Entonces la EPS se deduce todos los meses. Y acá podemos parametrizar la cuenta del pasivo y la cuenta de los gastos para este concepto. Vamos a darle guardar. Y vamos a revisar otro beneficio que si tenga más componentes. Esperen, yo parametrizo esto. Por ejemplo, en el caso de las cesantías. En el caso de las cesantías sigue siendo porcentaje, tipo de beneficio cesantías, pero como base salarial sí necesitamos del auxilio de transporte, que aunque no es constituyente de salario, sí aumenta el cálculo de las cesantías. Entonces por eso lo tomamos como salario base el auxilio de transporte. Entonces este cálculo se hace sobre el salario y lo que yo tenga parametrizado auxilio de transporte también se calcula este porcentaje para que nos ayude a ajustar el cálculo de las cesantías. Novedades para calcular el salario base, lo mismo que hicimos con la EPS, seleccionamos todos los que puedan alterar a las cesantías y vamos llenando todo esto. Eso solo lo tenemos que hacer una vez porque ya cuando quede parametrizado no tenemos que volver a hacerlo. Se le paga al empleado, aunque las cesantías se le paguen al empleado, nosotros como empresa no se lo pagamos, sino que cada año pasa al administrador de cesantías y la administradora es la que se encarga de pagárselas pues en el caso puntual. Esto pues antes si cumplió el año, antes de cumplir el año pues ya eso se hace en una liquidación, entonces esto como tal no se le paga en ningún periodo. Pagar en estos meses no se le paga tampoco en ningún periodo, pero se va a ir provisionando de forma mensual. De forma automática ya el sistema lo hace, lo mismo las cuentas de los pasivos y la cuenta del gasto. Y así vamos a ir parametrizando cada uno de los beneficios. Esto sería todo. Si necesitamos crear retenciones, también podemos crear retenciones laborales desde acá. Solo es que ajustemos pues el tipo de beneficio, si es una retención como tal, y vamos a marcarle cuánto sería el porcentaje que le vamos a retener al empleado. Y eso sería todo en cuanto a seguridad social, prestaciones sociales